Íñigo López de Oñás y Loyola nació entre murallas y colinas en la región vasca de España, en 1491. Era el menor de 13 hermanos y creció en un castillo donde el honor era tan sagrado como la fe, pero también donde el dolor llegó demasiado pronto. Su madre partió cuando él aún era niño, y el pequeño Íñigo, entregado a los cuidados de una ama sencilla y piadosa llamada María de Garín, conoció el consuelo de la ternura humana antes de aprender los rigores de la gloria mundana. Alrededor de la chimenea, escuchaba maravillado las hazañas de los caballeros que desafiaban a reyes y monstruos en nombre de la justicia, el coraje y el amor. Pero lo que más le brillaba en la mirada era el deseo de convertirse él mismo en uno de esos héroes, no por santidad, sino por fama. Su corazón anhelaba aplausos, duelos, victorias grandiosas. Ya allí, escondido bajo su capa de niño soñador, Dios veía un futuro soldado de la fe. Ese niño que un día sería conocido como San Ignacio de Loyola fue, antes que nada, un hombre común, vanidoso, impulsivo, apasionado por las aventuras. Fue también un pecador sincero que supo reconocer su miseria y por eso convertirse en maestro en el camino de la conversión. Esta historia no es sobre un santo que nació listo, sino sobre alguien que fue lentamente quebrado y rehecho por las manos de Dios. Cada dolor, cada pérdida, cada humillación fue en verdad un llamado al amor verdadero, aquel que no busca gloria para sí, sino que se deja consumir por el bien de las almas. La vida de San Ignacio es un mapa espiritual para quien cayó, para quien se desvió, para quien lleva heridas físicas o del alma. Habla al corazón de madres que lloran por sus hijos, de hombres y mujeres que se sienten perdidos después de tantos sueños frustrados. Su historia nos revela que la caída puede ser el comienzo de la resurrección, que el fracaso puede esconder una misión eterna. En este viaje veremos cómo Dios transforma orgullo en humildad, deseo de gloria en deseo de servir, y un caballero mundano en apóstol ardiente del reino. Caminaremos al lado de Ignacio, desde su juventud impetuosa hasta su entrega total a Cristo, que un día le diría: «Yo os seré propicio en Roma». Cada paso de esa trayectoria es un espejo donde podemos reconocer nuestras propias caídas y esperanzas. Esta es la historia de quien fue herido por Dios y renació para amar sin medidas. Íñigo López creció entre espadas y sueños de conquista, envuelto por las tradiciones nobles de una España marcada por batallas y glorias. Hijo de un veterano de la Reconquista y hermano de un explorador que partió con Cristóbal Colón, heredó la sangre inquieta de los que no se acomodan a la rutina. Era el menor de 13 hermanos y desde temprano conoció la ausencia de la madre, que partió prematuramente, dejando en él una nostalgia silenciosa. Fue amamantado por la caridad de María de Garín, esposa de un herrero, mujer sencilla que le ofreció el regazo que el destino le había negado. La grandeza que soñaba aún no era espiritual, pero ya lo llamaba como un eco interior. Él escuchaba, encantado, los cuentos de caballería que arrullaban las noches al pie de la chimenea. Historias como la canción de Roldán o las hazañas de El Cid moldeaban sus pensamientos, inflamando su corazón con ideales de bravura, fidelidad y triunfo. Pero el niño que jugaba con espadas de madera no buscaba solo coraje, deseaba ser admirado, vencer para ser aclamado. El heroísmo que lo atraía estaba lleno de orgullo. Aún así, Dios lo observaba con paciencia, como quien espera el momento justo de tocar el íntimo. Íñigo quería ser un caballero no por amor a la justicia, sino para grabar su nombre en la historia y conquistar las miradas de las damas. Sus modelos no eran los santos, sino los valientes de las leyendas. En el alma de aquel muchacho, sin embargo, había una fuerza indomable que, aunque desorientada, sería un día canalizada hacia los cielos. Era un espíritu que no se conformaba con poco, y cuando un corazón así se encuentra con Dios, lo que nace no es solo santidad, es misión. La infancia de Íñigo fue al mismo tiempo ternura recibida y vacío sentido. Carente de afecto materno y rodeado por ejemplos de honor guerrero, creció creyendo que la vida se justificaba en la conquista, en el combate, en el reconocimiento público.
Poco sabía que, décadas después, el combate más difícil que libraría sería contra el propio orgullo, y que la verdadera conquista sería sobre sí mismo. El pequeño Íñigo, criado entre murallas de piedra y paisajes montañosos, fue forjado en el silencio de la pérdida y en el fuego de la ambición. Pero el Señor, como hizo con tantos otros, permitiría que se perdiera en los caminos del mundo, para solo entonces hacerlo encontrar el único camino que conduce a la vida. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dios comenzaba allí a esculpir lentamente a su apóstol, no por la vía de la doctrina precoz o de la inocencia constante, sino por medio de las caídas, de las ilusiones humanas y de los sueños que serían destrozados, para después ser reconstruidos sobre la roca firme. Íñigo aún no sabía, pero aquel deseo ardiente de hazañas grandiosas no se extinguiría, solo se transformaría, porque el Señor no destruye las pasiones humanas, Él las redime. Y el niño soñador de las colinas de Loyola, que anhelaba las batallas de la tierra, un día descubriría la gloria escondida en la batalla del espíritu. En su juventud, Íñigo fue lanzado al corazón del mundo. Enviado a la corte de Castilla como paje del ministro Juan Velázquez de Cuéllar, experimentó la fascinación y el brillo de una vida donde la apariencia lo era todo. Se vestía con elegancia, cuidaba con esmero su cabello, bailaba con destreza en los salones y empuñaba la espada con elegancia en los torneos. A los ojos de la sociedad era el joven perfecto, educado, valiente, seductor, pero detrás de ese barniz de gloria se escondía un corazón cada vez más esclavizado por la vanidad y la sed de aplausos. El niño soñador de Loyola ahora respiraba los vapores del orgullo, y cada uno de sus gestos estaba moldeado por una búsqueda incesante de prestigio y placer. Su alma, que podría haber sido regada por la humildad del Evangelio, se sumergía en juegos de apuestas, desafíos por honor y amores pasajeros que lo alejaban de lo más puro. Íñigo se convertía poco a poco en prisionero de sus propias elecciones. En esta fase, él mismo confesaría años después con profundo arrepentimiento que fue un gran pecador, no por modestia forzada, sino por lucidez espiritual. Reconocía que su juventud había sido entregada a un rey terreno, su propio ego. Como escribió San Juan, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Aún así, Dios no se apartaba de él, lo observaba con compasión y esperaba, porque el amor del Señor no se escandaliza con los desvíos de sus hijos. Él conoce el tiempo de cada corazón, y en Íñigo había, incluso detrás de la vanidad, una llama que aún podría ser encendida para el bien. El coraje que mostraba en los duelos, la osadía con que enfrentaba los desafíos e incluso el ardor con que buscaba reconocimiento, serían, más tarde, ingredientes transformados por la gracia. Pero en aquel tiempo, él aún estaba lejos de cualquier luz. La muerte de su protector en la corte, en 1517, le abrió las puertas al mundo militar, e Íñigo vio allí la oportunidad de, finalmente, convertirse en el héroe que siempre había soñado ser. Se puso al servicio del duque de Nájera, virrey de Navarra, y cabalgó con entusiasmo al encuentro de batallas que juzgaba sagradas. Sus ojos no estaban puestos en lo alto, sino en la gloria terrena. Sin embargo, la misericordia divina ya había marcado su ruta. Dios permitiría que llegara al extremo de sus ilusiones, solo para que, en el auge de la vanidad, el orgullo fuera quebrado, y su alma por fin despertara a lo que verdaderamente importa. Fue ante los muros de la ciudad fortaleza de Pamplona, en mayo de 1521, cuando los sueños de gloria de Íñigo alcanzaron su apogeo, y también su fin. Las tropas francesas, en número abrumador, avanzaban con fuerza sobre Navarra. La mayoría de los oficiales españoles ya había decidido rendirse, pero Íñigo, inflamado de heroísmo y vanidad,
se negó a abandonar la fortaleza. Tomó para sí la misión de animar a los soldados, exaltando el honor y el deber de resistir hasta el final. Su espíritu ardía no por patriotismo puro, sino por la sed de una victoria que grabara su nombre en la historia como un nuevo héroe legendario. Era la última embestida de su alma mundana, ciega al llamado más profundo de Dios. Durante el cerco el combate fue feroz, y fue allí en la línea de frente, donde la providencia hizo caer al altivo caballero. Una bala de cañón le alcanzó las piernas con violencia. La pierna derecha quedó destrozada en astillas, la izquierda gravemente herida. Íñigo cayó, y con él cayó también el ánimo de los defensores, que pronto se rindieron. Curiosamente, los enemigos que lo habían vencido no se burlaron de su caída. Admirados por la valentía de aquel español terco, trataron sus heridas con cuidado y proveyeron su transporte en camilla hasta el castillo de Loyola. No sabían que estaban cargando no solo a un soldado mutilado, sino un corazón que comenzaría, allí, a ser recreado por las manos del cielo. En el frío suelo de la derrota, el cuerpo de Íñigo sangraba, pero el orgullo aún resistía. Su alma, por ahora, no veía en aquel sufrimiento un llamado, sino un obstáculo a su antigua vida de conquistas. Dios, sin embargo, ya estaba cavando profundo el terreno donde plantaría algo nuevo. Detrás del dolor físico y de la humillación de depender de otros, hasta para las necesidades más básicas, una luz comenzaba a insinuarse. El antiguo guerrero ahora enfrentaba la guerra más silenciosa e implacable, la del silencio, la de la inactividad, la de la impotencia. Y en aquel campo de batalla invisible, el Señor ya lo esperaba. Hay momentos en que Dios permite que el mundo nos derribe, no por crueldad, sino porque sabe que, de pie, no escucharíamos su voz. Íñigo necesitaba caer para que su corazón orgulloso comenzara a abrirse. Él que quería conquistar ciudades, ahora necesitaba permitir que Dios conquistara su alma. Como está escrito, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, versículo 18. La bala que lo hirió fue, en verdad, el inicio de una cirugía divina. Dios comenzaba a partir sus certezas humanas para, en breve, reconstruirlo como instrumento de la gracia. Tumbado en el lecho de la torre de Loyola, con los huesos de la pierna siendo cerrados sin anestesia, Íñigo enfrentaba no solo el dolor físico, sino el desmoronamiento de todo lo que había construido como ideal de vida. Allí donde antes soñara con glorias, ahora conocía la humillación de depender de los demás para todo, incluso para darse la vuelta en la cama. En cierto momento, su salud empeoró tanto que, en la víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo, recibió los sacramentos, creyendo que su travesía final estaba próxima. Pero el día 29 de junio, cuando la Iglesia celebra la liberación de Pedro y la conversión de Pablo, la fiebre de Íñigo cedió súbitamente. Sus heridas comenzaron a cicatrizar. Aquel que esperaba la muerte fue devuelto a la vida. Como los apóstoles, él también sería arrancado de la prisión interior y de la ceguera espiritual. Durante la larga convalecencia, Íñigo se vio rodeado por el tedio y la angustia. Antes tan activo e inquieto, ahora era forzado a la inmovilidad y al silencio. Pidió que le trajeran sus novelas de caballería favoritas. Anhelaba a Amadís de Gaula, héroes con capa y espada. Pero no había tales libros en el castillo. En su lugar, le pusieron en sus manos 2 volúmenes olvidados, uno sobre la vida de Cristo y otro con las historias de los santos. Fue con cierta frustración que comenzó a leer solo para pasar el tiempo, pero aquellas páginas, escritas con fervor y fe, comenzaron a operar algo que ni el dolor había logrado aún provocar: un cambio interior. Inicialmente, su lectura era casi competitiva. Se comparaba con los santos como antes se comparaba con los caballeros. ¿Y si imitara a San Francisco en sus penitencias? ¿Y si predicara con el fervor de Santo Domingo? Pero algo comenzó a revelarse. Cuando soñaba con conquistas mundanas, sentía solo excitación pasajera, seguida de vacío. En cambio, los pensamientos dirigidos a Cristo y a los santos traían paz,
consuelo y una alegría que persistía incluso después de terminar la lectura. Fue el primer atisbo de discernimiento espiritual. La gracia lo tocaba por medio de las pequeñas elecciones del corazón. Allí, entre un suspiro de dolor y una página de vida santa, Íñigo comenzó a percibir que no estaba siendo castigado, sino despertado. Las glorias que buscaba estaban ruinas, pero una gloria mayor, silenciosa y escondida, nacía dentro de él. Aquello que antes lo hacía sentirse fuerte, el honor, la vanidad, los elogios, se convertía ahora en ceniza ante la simplicidad de una vida entregada a Dios. Las ideas mundanas me dejaban seco y triste después. En cambio, los pensamientos de imitar a los santos me llenaban de alegría y consolación duradera, escribiría más tarde. Como está en las Escrituras, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dios no gritó en su vida, solo susurró a través de libros dejados junto a la cama. E Íñigo, antes sordo a las cosas de lo alto, comenzó por fin a escuchar. Fue en una de esas noches largas y silenciosas, mientras velaba despierto, cuando Íñigo recibió un regalo del cielo que sellaría su conversión. Mientras reflexionaba sobre las páginas sagradas que leía, envuelto en pensamientos de penitencia y de entrega, una visión lo visitó con suavidad. Nuestra Señora apareció ante él, trayendo en sus brazos al niño Jesús. La gloria de aquella presencia llenó la habitación de una luz que no era de esta tierra, pero también de una ternura que él nunca había conocido. Aquella a quien por años había venerado solo con devoción formal, ahora se hacía cercana, casi materna. La Reina del Cielo no se le apareció como una figura distante y solemne, sino como una madre que acoge a un hijo herido y perdido. Aquella visión, narrada con discreción en su autobiografía, fue más que una experiencia mística, fue un parto espiritual. El antiguo caballero, antes obsesionado por conquistas y aplausos, se sintió profundamente amado y también profundamente arrepentido. Ante aquella luz, todos los pecados de su juventud le pesaron como plomo. Las vanidades, los placeres, los duelos por orgullo, los deseos desordenados, todo le pareció pequeño, sucio y tonto ante la pureza de aquella mirada materna. Pero junto al dolor del arrepentimiento, nació en él una gracia inusual, una repulsa tan profunda a los pecados de la carne que, según relataría, nunca más volvió a ser tentado en ese campo. Fue como si María Santísima, con el niño en brazos, hubiera tocado su alma con un velo de pureza nueva, lavándole los deseos, los pensamientos, la memoria. En aquella madrugada se consumó su verdadera conversión. Íñigo renacía, no por esfuerzo propio, sino por gracia, no por orgullo herido, sino por amor herido. Aquel que había sido un seductor impetuoso, ahora deseaba solo la compañía de los santos. Lo que antes veía como gloria, conquistar corazones, vencer batallas, exhibirse en las cortes, se había vuelto sombra. Todo lo que ahora anhelaba era saber cuál era la voluntad de Dios. El caballero de Loyola se transformaba en peregrino de Cristo. Como escribió el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En aquella visión, Íñigo no recibió órdenes, promesas ni revelaciones detalladas. Recibió algo mayor, un nuevo corazón. La presencia de María con el niño fue la respuesta silenciosa de Dios a su sed de sentido. Y a partir de allí, lo que él buscaría no sería más honor personal, sino la gloria de Dios y la salvación de las almas. Fue este amor puro y firme el que lo movería hasta el fin de su vida. Una visita de pocos instantes, pero con frutos eternos. Así que recuperó fuerzas para caminar, Íñigo puso en práctica lo que había decidido ante Dios. Dejó el castillo de Loyola en secreto, con ropas modestas, montado en un burro, y partió como peregrino. Su destino era Montserrat,
en Cataluña, santuario antiguo, erigido entre montañas, donde reinaba la imagen de la Virgen Negra. Pero no sería solo un viaje geográfico, sería un rito interior, una travesía del orgullo a la humildad, de la vanidad a la obediencia. El joven hidalgo ya no era más un caballero en busca de gloria, era ahora un penitente que deseaba entregar todo por amor a Dios. En el camino, sin embargo, el viejo hombre aún intentaba levantarse. En un tramo de la carretera, Íñigo encontró a un moro y comenzaron a conversar sobre fe. El musulmán osó lanzar dudas sobre la virginidad perpetua de María Santísima, insinuando ofensas al honor de la Madre de Dios. La sangre del antiguo espadachín hirvió. La vieja ira del caballero pulsó fuerte. Llegó a considerar hacer justicia por mano propia. Pero pronto le vino un pensamiento extraño y revelador. ¿Y si dejaba que Dios decidiera? Llegando a una encrucijada, soltó las riendas del burro y dijo para sí: si el animal sigue el mismo camino del moro, lo alcanzaré. Si toma otra dirección, no lo perseguiré. La mula, como guiada por el cielo, tomó el rumbo opuesto. Íñigo entendió el mensaje y se avergonzó. Dios había usado incluso un animal para enseñarle autocontrol y mansedumbre. En Montserrat, el día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, el peregrino llegó a su destino. Aquella noche sería su vigilia de armas, como los antiguos caballeros que pasaban la noche en oración antes de la consagración. Delante de la imagen de la Virgen Negra, Ignacio entregó su espada y daga, renunció a los títulos, a las glorias, al pasado. Se quitó sus ropas finas y las dio a un mendigo. Se vistió con una túnica grosera de peregrino, hecha de saco. Pasó 3 días en examen de conciencia, confesando toda su vida pasada con lágrimas y arrepentimiento. A la mañana siguiente, comulgó con fervor. Aquel momento sellaba su nueva identidad. Íñigo se convertía, a partir de allí, en Ignacio, no solo de nombre, sino de alma. En aquella madrugada mariana nació un hombre nuevo, no por la espada, sino por la rendición. Todo lo que el mundo le había ofrecido fue puesto a los pies de María. El honor, la fuerza, los sueños humanos, todo fue consagrado. Él ya no se pertenecía a sí mismo. Ahora, como está escrito, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La entrega en Montserrat fue el altar de su nuevo llamado. Ignacio comprendía por primera vez que la mayor batalla de un hombre es vencerse a sí mismo y que ninguna gloria vale más que vivir solamente para Dios. Poco después de dejar Montserrat, Ignacio se dirigió a la pequeña ciudad de Manresa, con el corazón ardiendo de deseo por una vida santa. Aconsejado por una mujer piadosa llamada Inés Pascual, se retiró a una cueva en los alrededores, junto al río Cardoner. Allí, entre piedras, silencio y soledad, comenzó una de las etapas más decisivas y dolorosas de su transformación espiritual. Pensaba pasar solo algunos días, pero acabó permaneciendo cerca de 10 meses. Vivía de limosnas, comía poco, dormía en el suelo duro, ayunaba frecuentemente, pasaba horas arrodillado en oración. Era como si quisiera borrar con dolor cada vestigio de su pasado, pero en vez de paz, encontró angustias que lo desgarraban por dentro. Asaltado por escrúpulos y dudas atroces, Ignacio se sumergió en una oscuridad interior que lo llevó casi a la desesperación. Se preguntaba si había confesado bien todos sus pecados, si Dios realmente lo había perdonado. La sensación de indignidad era tan opresora que llegó a pensar que morir sería mejor que vivir alejado de la misericordia divina. Durante una semana entera, rehusó alimento y agua, castigándose con severidad. Fue el momento más sombrío de su caminar. El antiguo caballero ahora libraba una guerra invisible, donde el enemigo no era externo, sino que susurraba en el interior del alma, confundiendo la voz de la gracia con la de la desesperación. Solo no cayó porque en su naciente humildad buscó ayuda. Su confesor le advirtió que no diera oídos a aquellas sugestiones y que confiara en la misericordia. Fue en ese campo de batalla del alma donde Ignacio comenzó a aprender las primeras lecciones del discernimiento espiritual,
aquellas que más tarde transmitiría al mundo. Entendió que no se deben cambiar resoluciones buenas en tiempos de desolación, sino perseverar hasta que vuelva la luz. Comprendió también que sus penitencias exageradas habían sido fruto de orgullo espiritual, como si pudiera alcanzar la santidad por sus propias fuerzas. Cuando esa tormenta se disipó, fue consolado con abundantes gracias. Dios le mostró que la verdadera santidad nace de la confianza, no del control. En una de esas tardes en que contemplaba el río Cardoner, sentado a su orilla, Ignacio tuvo una experiencia que describió como una profunda iluminación del alma. Se sintió como si un velo cayera de los ojos del espíritu y en un instante de gracia comprendió con claridad innumerables misterios de la fe, la creación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la acción de la Trinidad en el mundo. Dijo más tarde que, aunque estudiara toda la vida, jamás alcanzaría de nuevo todo lo que aprendió en aquel momento. Era Dios enseñándole sin palabras, como quien moldea un instrumento con el calor directo del fuego. Fue también durante esos meses que comenzó a anotar en un cuaderno sus experiencias espirituales, los movimientos del alma, los modos de rezar que lo ayudaban. Esas anotaciones se convertirían, años después, en los ejercicios espirituales, uno de los mayores legados de la espiritualidad cristiana. Como Moisés en el desierto o Elías en la caverna, Ignacio fue purificado por el silencio, por el dolor y por la gracia. Y de allí saldría no un hombre acabado, sino un corazón moldeado por Dios, listo para ser enviado al mundo. Transformado interiormente, Ignacio creía que el paso siguiente sería natural: peregrinar a Tierra Santa, pisar los mismos lugares por donde anduvo el Señor, contemplar con sus propios ojos el Monte de los Olivos, el Calvario, el Santo Sepulcro. Con el corazón inflamado de amor, partió de Barcelona en marzo de 1523, embarcándose en un navío hacia Italia y luego rumbo a Jerusalén. El viaje fue largo y penoso, marcado por incomodidades y peligros, pero Ignacio soportaba todo con alegría, como quien siente que se acerca al centro de su misión. En lo íntimo, soñaba con permanecer allí, quizás como eremita o servidor, dedicándose a la conversión de los infieles y a la contemplación directa de los misterios de la vida de Cristo. Cuando llegó a la Ciudad Santa, se arrodilló con lágrimas en los ojos. Recorrió cada lugar sagrado con una devoción que conmovía incluso a los franciscanos que lo guiaban. Sin embargo, pronto vino la decepción. Al solicitar autorización para permanecer, oyó un no firme e irrefutable. Los religiosos responsables de la seguridad de los lugares santos temían por su vida, pues la región estaba bajo constante tensión con los musulmanes, y los peregrinos solitarios eran blancos fáciles. Ignacio insistió. Llegó a desobedecer y visitar clandestinamente el Monte de los Olivos, pero fue duramente advertido. Finalmente, cedió. Obedeció con dolor, pero también con humildad. Regresó con el corazón destrozado. Su sueño le había sido negado. El proyecto que imaginaba como cumplimiento de su entrega a Dios había sido frustrado. Pero allí, en la frustración, nacía una virtud que acompañaría toda su vida: la santa obediencia. Este episodio fue decisivo, pues Ignacio comprendió que la voluntad de Dios no se realiza solo en nuestros sueños más puros, sino muchas veces en las renuncias que nos vacían de nosotros mismos. La peregrinación a Tierra Santa no había sido en vano. Dios lo había conducido hasta allí no para quedarse, sino para aprender. Ignacio descubrió que no servía de nada hacer grandes planes por cuenta propia, aunque parecieran santos. Era preciso escuchar, someterse, obedecer. Como está en las Escrituras, mejor es obedecer que sacrificar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La renuncia de Jerusalén fue la cruz que él necesitó abrazar para dejar de ser solo un hombre fervoroso y convertirse en un discípulo obediente. Al volver a Europa, no llevaba mapas, títulos o estrategias. Llevaba una lección viva en el corazón. La misión de Dios se reconoce no por la exaltación personal, sino por la fidelidad humilde
a aquello que la Iglesia confirma. Este principio moldearía la espiritualidad ignaciana de allí en adelante, no como servilismo ciego, sino como amor apasionado por la verdad que se revela en la comunión. En Jerusalén, Ignacio fue como Abraham en el monte Moría. Subió pensando en ofrecerlo todo y descendió sin nada, excepto la certeza de que Dios mismo guiaría sus pasos. Al regresar de Tierra Santa, Ignacio tomó una decisión desconcertante para muchos. A los 33 años decidió empezar a estudiar. Con la humildad de quien se reconoce aprendiz, se colocó entre jóvenes mucho más jóvenes, enfrentando dificultades que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino principalmente su perseverancia. Comenzó en Barcelona, donde aprendió latín como base para los estudios superiores. De allí, siguió hacia Alcalá, Salamanca y finalmente París. En cada una de esas ciudades, además de las clases y los libros, enfrentó pruebas invisibles a los ojos del mundo: sospechas, acusaciones de herejía, persecuciones e incluso prisiones temporales. Su lenguaje místico, sus conversaciones inflamadas sobre Dios y el hecho de atraer seguidores despertaban miedo y desconfianza entre las autoridades eclesiásticas. La Santa Inquisición lo interrogó más de una vez. Jamás fue condenado, pero sus actividades fueron vigiladas de cerca. Aún así, Ignacio no se rebelaba. Obedecía, se explicaba con paciencia y se adaptaba a las exigencias de la Iglesia con docilidad. Jamás dejó que la amargura se apoderara de su espíritu. Él comprendía que la cruz que ahora cargaba no era de madera, sino de incomprensión, juicio y abandono. Aún así continuaba instruyendo almas, especialmente entre los pobres y los estudiantes, usando los primeros esbozos de los ejercicios espirituales como fuente de conversión y discernimiento. Era perseguido por amor a Cristo, y eso lo unía al propio Señor, que había dicho: «Bienaventurados sois cuando os injurien y os persigan, y mintiendo, digan todo mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cielos». Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. En París, su misión encontró nuevo aliento. Fue allí donde conoció a los primeros compañeros que darían origen a la Compañía de Jesús: Pedro Fabro, Francisco Javier, entre otros. La amistad nacida de la oración, del estudio y del compartir fue siendo moldeada por el Espíritu Santo. No se trataba de amistad común, sino de alianza espiritual. Juntos buscaban una entrega radical a Dios, uniendo rigor intelectual con profundidad mística y pasión apostólica. Ignacio, incluso sin cargos o reconocimiento, era el corazón que inflamaba a los demás. Su testimonio silencioso, su firmeza en el sufrimiento, su claridad de propósito, conmovían profundamente a quienes lo rodeaban. Estos años de estudio y prueba formaron el carácter misionero y universal de su vocación. Ignacio no sería un predicador solitario, sino el padre espiritual de una orden entera, nacida del fuego de la oración y del cemento de la obediencia. Y ese fuego, curiosamente, comenzó entre persecuciones y sospechas. Dios usaba cada prueba para purificar sus intenciones y hacerlo aún más dócil a su voluntad. Si la gloria lo había herido en el pasado, ahora era la humillación la que lo curaba. Por eso, en este momento del guión te invito a ti, que tienes un hijo o familiar alejado de la fe, a escribir su nombre en los comentarios. Ignacio también fue desconfiado, juzgado, mal interpretado, pero Dios lo condujo con paciencia y firmeza. Que Él también conduzca a aquellos por quienes rezas, aunque hoy parezcan distantes. El 15 de agosto de 1534, en la capilla de Montmartre, en París, Ignacio y sus compañeros sellaron con votos el nacimiento de una nueva obra, un grupo que se consagraba enteramente a Dios, prometiendo pobreza, castidad y peregrinación a Tierra Santa, o, si fuera imposible, total obediencia al Papa. Nacía allí el corazón de la Compañía de Jesús, aún sin nombre, pero ya viva en espíritu. Aquellos jóvenes, inflamados de celo apostólico, veían en el Papa la señal de la voluntad de Cristo, y por eso se disponían a ir a donde fueran enviados. Ignacio,
que antes soñaba con reyes y batallas, ahora ponía los pies de su corazón en los caminos de la Iglesia, con la disposición total de un siervo fiel. Después de concluir los estudios, partieron hacia Venecia con el deseo de embarcarse rumbo a Tierra Santa. Una vez más, los planes humanos fueron frustrados. La guerra contra los turcos impidió los viajes. Al contrario de lo que había ocurrido años antes, Ignacio no se rebeló. Aceptó con serenidad y vio en la obstrucción una dirección. Comprendió que su misión no estaba en las tierras lejanas de Oriente, sino en el corazón de Europa en crisis. La reforma protestante avanzaba con fuerza. La Iglesia, herida por divisiones internas y escándalos, necesitaba hombres decididos, obedientes, apasionados por Cristo y preparados intelectualmente. Ignacio comprendió que su cruz no era la peregrinación, sino el servicio firme a la reforma interior de la Iglesia. En Roma se pusieron a disposición del Papa. En 1540, el Papa Pablo III aprobó oficialmente la nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús. Ignacio fue elegido superior general. Al recibir la noticia, lloró. Jamás había buscado el mando. Su liderazgo nacía no de la ambición, sino de la coherencia de vida, de la lucidez espiritual, de la renuncia constante a los propios deseos. Instalado en la humilde casa de Santa Marta, cerca de la iglesia de Santiago de los Españoles, vivió allí el resto de su vida, no como un general triunfante, sino como un padre que organiza, instruye, corrige y ama. A partir de aquel pequeño centro, comenzó a dirigir espiritualmente a sus compañeros esparcidos por el mundo, con cartas llenas de discernimiento, firmeza y cariño. Bajo su dirección, los jesuitas fundaron escuelas, misiones y casas de formación. Francisco Javier, uno de los primeros compañeros, partió rumbo a Oriente y convertiría a miles en tierras lejanas. Otros fueron a América, África, Japón. Ignacio no dejó de ser misionero, solo comprendió que la misión de algunos es ir y la de otros es sostener. Como está escrito, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 5. Ignacio no fue un santo de milagros espectaculares, sino de milagros escondidos. El milagro de la obediencia constante, de la organización inspirada, de la dirección espiritual precisa, del amor incondicional por la Iglesia. En los últimos años de su vida, Ignacio se convirtió en un administrador incansable, pero jamás perdió la profundidad espiritual que había marcado su conversión. Dedicaba largas horas al cuidado de la naciente Compañía de Jesús, que crecía con rapidez y alcanzaba nuevos continentes. Fundó decenas de colegios, estableció normas, escribió cartas, aconsejó a superiores, orientó a novicios. Su correspondencia con los misioneros se convirtió en un verdadero canal de formación espiritual. Pero a pesar de las responsabilidades crecientes, jamás se apartó de la oración. Todas sus decisiones partían del silencio y de la escucha profunda. Su habitación, sencilla y pobre, era el centro de un imperio espiritual sostenido por la gracia. La salud, sin embargo, comenzó a declinar. Sufría de problemas estomacales severos y una debilidad que se agravaba con el paso de los años, pero jamás se quejaba. Ofrecía todo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Uno de sus mayores sufrimientos era no poder visitar a los hermanos distantes, sobre todo a Francisco Javier, que evangelizaba en Oriente con fervor. Pero incluso sin salir de Roma, Ignacio acompañaba a todos con atención y amor. Era padre, consejero, amigo, general y siervo, todo en un solo corazón, que ardía de deseo de agradar solamente a Dios. En la madrugada del 31 de julio de 1556, Ignacio entregó su último suspiro. Murió en silencio, sin alardes, como vivió después de la conversión. El hombre que un día había soñado con glorias mundanas partió envuelto solo en la gracia. Murió pobre, enfermo y olvidado por muchos que habían recibido sus consejos. Pero en el cielo, creemos, los ángeles abrieron paso al caballero que cambió la espada por la cruz
y cuya mayor conquista fue la de sí mismo. El Papa Gregorio XV lo canonizó en 1622 y hoy la Iglesia lo celebra como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y maestro de discernimiento espiritual. Su historia es, sobre todo, una invitación a la confianza. Nadie está tan lejos que Dios no pueda alcanzar. Nadie es tan orgulloso que la gracia no pueda doblegar. Nadie ha caído tanto que no pueda levantarse, entregarse y empezar de nuevo. Ignacio fue caballero, soñador, pecador, peregrino, prisionero, estudiante, formador, padre espiritual. Pero en todas esas fases, fue un hombre que se dejó herir por Dios para amar más profundamente. La vida de San Ignacio de Loyola nos recuerda que Dios puede reescribir cualquier historia, incluso aquellas que parecen diseñadas solo con orgullo, vanidad y errores. La misma alma que buscaba honores en los palacios pasó a encontrar gloria en el suelo duro de las cuevas, en las madrugadas en oración, en las cartas escritas con esfuerzo a hermanos distantes. El caballero se hizo peregrino, el noble se hizo siervo, el herido se hizo instrumento, y el instrumento se hizo puente entre Dios y miles de corazones. San Ignacio no venció dragones, pero se venció a sí mismo. No gobernó reinos, pero guió almas. No acumuló riquezas, pero formó santos. Su mayor victoria no fue en el campo de batalla, sino en el silencio del discernimiento, cuando aprendió a escuchar los movimientos del espíritu. De sus dolores nació un método, de sus fracasos, una escuela, de su debilidad, una orden que atravesaría los siglos. Si hoy te sientes perdido, sin dirección, herido por sueños que no se realizaron, recuerda a Ignacio. Dios permitió que fuera derribado no para humillarlo, sino para salvarlo. Y si Él permitió alguna caída en tu vida, quizás sea también para despertarte a una misión mayor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5. Que San Ignacio interceda por ti y por todos los que en este momento están entre el dolor de la caída y la esperanza de la conversión. Escribe en los comentarios los nombres de las personas que deseas ver renovadas en la fe, o aquella situación en tu vida que necesita discernimiento y coraje para cambiar. Formemos una cadena de oración, donde cada historia herida encuentre, como la de Ignacio, una nueva dirección en Dios. Si esta historia conmovió tu corazón, compártela con alguien que necesite fuerza, luz, propósito. Suscríbete a este canal para seguir acompañando vidas que nos enseñan a vivir. Y recuerda, Dios nunca desiste de sus hijos, e incluso cuando todo parece perdido, Él solo está preparando un nuevo camino. Basta confiar, levantarse y seguir.